Buenas noches. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos compartir la palabra del Señor. Espero que podamos aprender, podamos recibir de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan lo que hemos venido aprendiendo en estos días? Estamos aprendiendo a educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y empezamos que hay que educar a los niños de modo de que sean considerados y buenos con todo, ¿cierto? Hace 20 días. Y hace 8 días aprendíamos de que hay que educar a los niños de modo de que sean diligentes. ¿Cuántos están poniendo esta palabra en práctica? Amén, ninguno. Amén, claro, tenemos que aprender y enseñarle a nuestros hijos de que sean diligentes, de que sean personas, que vayan cautos, que vayan diligentemente en el quehacer de las vidas. Y hoy vamos a aprender que hay que enseñar a los niños a que sean íntegros. Esta palabra tan sencilla, pero es tan crucial en la vida del creyente, a que sean íntegros, transparentes, a que no digan mentiras. ¿Cuánto le han enseñado eso a sus hijos? Amén, todo, ¿cierto que sí? Esta palabra es muy importante para el cristiano. La palabra mentira es todo lo contrario de verdad. Y aprendemos siempre de un Dios que dice que la verdad. Y si nosotros decimos mentiras o le enseñamos a nuestros hijos a decir mentiras, entonces vamos en contra de la palabra de Dios. Vamos en contra de Dios. Amén. Una sinceridad sencilla y piadosa no solo es muy deseable, sino una parte esencial del carácter del cristiano. Una parte esencial del carácter del cristiano. Todo cristiano tiene que ser sencillo y piadoso. Tiene que estar esto en sus vidas. Tiene que ir primero siendo el hombre que es de un carácter como el que Dios le dio. Y siendo piadoso, que eso fue lo que nuestro Rey Jesucristo nos enseñó. Amén. Amén. La integridad. Dice que la integridad es el cimiento con el cual se edifica el carácter y una vida semejante a la de Cristo. O sea, la integridad es un cimiento. Si usted recuerda la palabra del Señor en Mateo 7:24, dice que el que construye en la arena va a ser derrumbado, pero el que construye en la roca va a permanecer. Entonces, si la integridad es el cimiento, ¿dónde construimos nosotros? ¿En la verdad o en la mentira? Si construimos en la mentira, tarde que temprano nos vamos a derrumbar. Entonces, la mentira es un problema muy grande que tenemos en la sociedad. Luchamos contra la mentira de una forma que solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, nos puede ayudar a realmente tener una vida verdadera. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor en esta noche que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayude a entender la verdad, que quite toda venda de nuestros ojos, porque para realmente tener unos buenos hijos instruidos en la verdad, nosotros necesitamos caminar en la verdad. Nosotros anhelamos tener hijos bendecidos, cimentados en la roca, pero si nosotros mentimos no lo vamos a lograr. Entonces cierre sus ojos ahí y vamos a decirle al Señor: quita toda venda de mis ojos, Señor. Ayúdanos a caminar sobre la verdad, que es tu palabra. Señor, cancelamos todo espíritu de mentira, Señor, que viene en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a caminar en tu verdad, Señor. Y de esa forma, Dios mío, vamos a poder agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos en esta noche. Dirígenos. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas en esta noche, porque te necesitamos tu verdad, porque tu verdad nos hace libres, tu verdad nos hace permanecer y alcanzar esa meta, Señor, a donde tú nos quieres llevar, que es la vida eterna. Por eso bendecimos tu pueblo en esta noche y declaramos tu presencia en este lugar, tu Santo Espíritu
guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Dicen por ahí que el que miente roba o hace cosas peores, ¿cierto? Nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores. Nosotros queremos que nuestros hijos lleguen hacia la meta, que sean unos niños que aprendan principios, unos niños que sean obedientes, unos niños que se superen, unos niños que sean los mejores. ¿Verdad que sí? Todo depende de nosotros. Todo depende de cómo nosotros les enseñemos a decir la verdad, a ser transparentes, a ser personas íntegras. Pónganse a pensar cómo fue Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Fue íntegro, transparente. ¿Y qué nos enseñó a Él? Nos enseñó toda la verdad. Esa misma verdad que nosotros aprendemos de Él, tenemos que enseñarla a nuestros hijos. Entonces dice, hay que enseñar a los hijos que sean íntegros, sí. Pero un padre que no es íntegro no le puede enseñar integridad a sus hijos. Un padre que dé mal testimonio no le puede enseñar a sus hijos a que sea de buen testimonio. Ahora, si yo todavía cometo ese error de decir mentira, ¿con qué cara yo voy a ir a corregir a mi hijo o a mi hija? Entonces tenemos que empezar desde nosotros. La Biblia dice que nosotros, y el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Eso mismo le tenemos que decir a nuestros hijos. Es una frase que yo pues digo que es de pronto muy atrevida, pero es real. Tenemos que decirle a nuestros hijos, ser imitadores de nosotros como nosotros lo somos de Cristo. Ahora, quiero que se haga la pregunta en esta noche. ¿Usted es imitador de quién? ¿A quién imita usted? ¿Cuál es su testimonio en su casa? Usted aquí es uno y en la casa es otro. Aquí es uno, en el trabajo es otro. Aquí es uno y afuera es otro. Usted es el mismo en todo momento. Usted tiene que ser el mismo en todo momento. Ese cristiano de verdad, ese cristiano íntegro que enseña los principios de la palabra. Amén. Es muy triste observar que pronto los artificios y engaños de una naturaleza corrupta comienzan a hacerse ver. ¿Qué se está viendo afuera? Es un mundo lleno de mentiras, un mundo lleno de problemas. Es un mundo donde hay infinidad de inconvenientes. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la sociedad está así? ¿Por qué? Porque en algún momento unos padres no enseñaron integridad, no enseñaron la verdad a sus hijos. Y se ocuparon de hacer otras cosas, se dedicaron a hacer otras cosas que creyeron que era más importante y descuidaron la enseñanza de sus hijos. Hoy queremos que usted entienda en esta noche que lo primordial es enseñar a sus hijos a andar en integridad. Amén. Amén. También dice que la integridad no depende de la presencia de los demás, está impulsada por lo interno, no por lo externo. O sea, a veces queremos actuar bien, pero nuestro corazón no está bien. Entonces, la integridad debe actuar por lo interno, no por lo externo, no cuando hay una persona, no cuando está mi papá o mi mamá, no cuando está el pastor o el líder o alguien que me ve. No, hay que enseñarle a nuestros hijos que la integridad viene del interior, no del exterior, o sea, no depende de quién me ve. Entonces, necesitamos que nuestros hijos conozcan la presencia de Dios, porque solo a través de la presencia de Dios ellos van a sentir, van a ser redargüidos, van a ser convencidos de que lo que están haciendo está mal. Cuando un hijo está en el baño, ¿quién puede verlo? Pero si ese hijo sabe que Dios lo está viendo porque ha sentido su presencia, él se va a guardar. Pero entonces a veces llevamos como a nuestros hijos a ser asolapados, a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque debemos enseñarle que la integridad viene de lo interno, viene del corazón, un corazón sano, un corazón que se tiene que guardar, unos ojos que tienen que cuidar de lo que ven, unos oídos que tienen que guardar de lo que escuchan. ¿Para qué? Para poder que su corazón esté sano y así pueda fluir esa integridad desde lo interno. Amén. Dice la Biblia que la palabra es verdad, que la palabra de Dios es verdad y valga la redundancia. ¿Por qué no le enseñamos esa verdad a nuestros hijos? Vemos todavía niños en la iglesia que todavía mienten,
niños que todavía son desobedientes, niños que de pronto afuera están haciendo una cosa y los he escuchado cuando dicen, no, es que mi mamá, mi papá no me está viendo. Y nos da tristeza, porque esos niños, a pesar de que están en la iglesia, no han recibido la verdadera verdad, y valga la redundancia, no han recibido la palabra de Dios. Y vamos a ver, y vamos a sus casas, encontramos que hay padres que todavía dicen mentiras, que hay padres que todavía no son íntegros. Y eso va viendo el niño y va aprendiendo. Algo que a mí me dejó muy impactado fue el testimonio de don Héctor. Él decía que una vez fue a la escuela a algo que estaban haciendo los niños y que un hijo de él dijo, es que yo quiero ser como mi papá. A pesar de que el hombre todavía no conocía de Dios, y era un hombre que tenía muchos errores, el niño quería ser como él, porque también veía las cosas buenas. Entonces tenemos que ser esos hombres y mujeres que motivemos a nuestros hijos a imitarnos. Tenemos que ser esos hombres y mujeres que desde pequeños tenemos que instruirlos, enseñarles. Muchos dicen, no, es que el niño es un bebé, tiene 1, 2 años, 3 años. Y normal, esperemos que él crezca. No. Mientras más pequeños empecemos a enseñarles principios, ellos van a aprender más rápido. Y esa es la edad donde son más inteligentes. Esa es la edad donde captan todo. Entonces, de los primeros 3, 4 años de su vida depende el resto de ella. Y si usted le enseña verdad, el niño va a empezar a crecer con un temor de Dios. Amén. A no decir mentiras. Pero si el niño te ve, cuando llega el Señor por el dinero del contado y le dices, no, dígale que no estoy. El niño que va a pensar, normal. Y eso mismo hacen en la escuela, donde esté. O de pronto le hace quedar mal. Que Señor, que mi mamá le mandó decir que ya no está. Eso pasa mucho. ¿Y cómo quedan las personas? Mal. ¿Por qué? Por no aplicar principios. Dios es un Dios de verdad. Es un Dios grande y poderoso. Pero nosotros somos los llamados a marcar esa diferencia. ¿Cuánto lo creen? Miremos qué dice la palabra en el Salmo 58:3, que lo que decía mi esposo, que nacemos con una naturaleza carnal dañada. Los niños desde que empiezan a hablar ya quieren hacer cosas que no están bien. Entonces mire lo que dice el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, nuestros hijos y nosotros nacemos con un problema, y es que tenemos tendencia a hacer el mal, a mentir. Pero aquí dice algo muy bonito y dice, por lo tanto, debemos ocuparnos con cuidado de formar la mente de los niños de modo que amen la verdad. El trabajo que nosotros tenemos como padres es formar la mente de los niños, o sea, nacen sin formación, pero el trabajo y la tarea de nosotros como padres es formar la mente. En Romanos 12:2 dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros no podemos conformarnos a que nuestros hijos sean igual que los demás, porque nosotros tenemos una preparación aquí de la palabra del Señor para instruir nuestros hijos, para formar su mente, para que amen la verdad y odien la mentira. Recuerden que dice la palabra que el temor de Jehová es que aborrecer el mal, que ellos sientan un desprecio por la maldad, por el pecado, por la mentira. Entonces ese es nuestro trabajo como padres. Es muy difícil, pero dice el Señor que para Él nada es imposible. Necesitamos agarrarnos de la mano del Señor y solo a través de la presencia de su Santo Espíritu lo vamos a poder lograr. Es muy importante lo que dice, amen la verdad y la sinceridad.
que ellos se enamoren de hablar la verdad y de ser sinceros. Es muy triste ver un hijo que le dice mentiras a uno. Es muy triste ver a alguien que trata de engañarnos. Es muy triste ver a alguien que va de engaño en engaño. Cuando uno habla mentira, está empezando a caminar por el camino incorrecto, a la perdición. ¿Cuánta gente no está en una cárcel? ¿Cuánta gente no se ha metido en problemas por una mentira? Por una mentira. Esta semana dábamos un grupo y hablamos y la señora nos decía las mentiritas piadosas. No hay piadosas. Mentira es mentira. Ay, no, pero es que no. Para Dios es pecado. Y entonces nosotros estamos acá ¿para qué? Para llegar hacia la meta. Ya nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo hizo lo más importante. Murió en la cruz por nosotros. Nos dio la oportunidad de la salvación. Ya nosotros tenemos que cuidarnos, no perder esta salvación. Siempre repito eso. Nosotros no tenemos la vida comprada. Nuestros hijos no tienen la vida comprada. Son unos niños, unos jóvenes, unos adolescentes y no sabemos hasta cuándo vayan a vivir. ¿Qué es lo más importante? Que estén con Dios, que estén preparados. Que llegue el momento de partir y que se vayan con Él o que nos vayamos con Él. Pero sería muy triste llevar un camino de la iglesia, buscar de Dios, el evangelio, predicar, llevar allí la palabra y todo, y perder la salvación por una mentira o por no ser íntegros. Sería muy triste, ¿no? Lleguemos allá y ustedes, mar de oro, calles de oro, mar de cristal, y ustedes, ¿a qué más en el infierno? No, y todo por toda la eternidad. Por una mentira o por no ser transparentes. Ahora, íntegros, tenemos que ser íntegros en todo. No solamente en que no debemos decir mentiras, no, en todo. Tenemos que ser íntegros en la relación de pareja. Tenemos que ser íntegros en relación de compañeros, de hermanos, transparentes. Imagínense donde Jesucristo hubiera salido con una mentira. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y todo. Y la palabra y hacer milagros. Y el día que iba para la cruz decir, no, era mentira, yo me voy. Era mentira, no, yo era charlando, no. ¿Dónde estaríamos nosotros? Entonces nosotros somos los imitadores de Él, ¿cierto? Que nos sentiríamos nosotros mal cuando nos contaran la historia. Vea, ustedes tuvieron la oportunidad de tener la salvación, pero no la tienen ya, se van a tener que ir para la paila, a quemarse allá. ¿Por qué? Pues dicen por ahí, porque dicen para allá quemarse porque Jesucristo, que era el que iba a hacer el trabajo de la salvación, dijo una mentira. Eso suena atrevido, pero nosotros nos sentiríamos mal. Ahora piense cómo se siente Dios, cómo se siente Jesucristo o cómo se contrista el Espíritu Santo cuando nosotros mentimos. Cuando le decimos, no, Néstor, es que no puedo llegar al devocional porque es que me dormí muy tarde, estoy muy cansado. No, es que pastor, no puedo llegar al culto porque el servicio, porque no. Es que tengo algo para hacer sin saber que no tiene nada para hacer pereza. No, pastor, es que, o nuestros hijos, no puedo llegar a danzar. ¿Por qué? Ay, porque me doblé el cuello. Sabiendo que no es así. Triste, pero para eso nosotros estamos acá. ¿Para qué? Para marcar la diferencia. Entonces usted mujer, usted hombre, que tiene sus niños, sus hijos, tiene que empezar desde ya a enseñarle la verdad. Aquí en la Biblia es el manual para aprender la verdad. Hay palabra para todo. Entonces tenemos que empezar a aprender. Y que ellos amen la verdad y la sinceridad. Y también tenemos que enseñarles que se sientan mal, al igual que culpables si mienten. Porque si nuestro niño dice una mentira y nosotros no lo vuelva a hacer, no lo diga más, ya, quédese. Y dejamos las cosas así, pues ellos son muy inteligentes y ellos van a pensar, no es tan malo porque mi mamá no. Pero entonces tenemos que empezar a ir con ellos con la palabra y a decirles, es que la palabra dice que si dices mentira te puedes condenar. Estoy triste, hijo, porque yo esperaba más de ti. Estoy triste porque cuando dijiste esa mentira, sentí que no estaba Dios en ti. Estoy triste porque si dices esa mentira, te puedes perder. Hacerlos que ellos se sientan culpables.
Porque si no, si pasamos derecho por ese momento, ellos van a seguir. Yo recuerdo que yo era muy bueno para decir mentiras. Uy, yo desde niño yo embolataba a un duende. Y yo no se me da nada decirle a mi mamá, vea, es que estaba en tal parte y nada. Y ponía cara, y me ponía a llorar, y ponía cara de tristeza. Claro que ahora se está dando cuenta, pero ya estamos en Cristo. Y entonces yo le decía, y la enredaba, y ella, ay, sí, mijo, tranquilo, venga. Y me metí en infinidad de problemas por la mentira. Después, cuando empecé a crecer en mi adolescencia, ese vicio de mentir. Y era tan fácil decir, no, es que me pasó esto. Muchas veces para ir al colegio, no mamá, estoy enfermo, vea cómo estoy de caliente. ¿Cuál caliente? Era por no ir a estudiar. Y eso me llevó a tener unas consecuencias malas en mi vida. Entonces, hay que hablar la verdad. Dice, debemos obrar con cautela para no exponerlos a ninguna tentación de este tipo. Ahorita hablábamos de formar la mente de nuestros hijos, que amen la verdad pero que odien la mentira, que se sientan mal, que se sientan redarguidos por hacer lo malo. Y dice, debemos obrar con cautela. ¿Cuánto de nosotros como padres impulsamos a nuestros hijos a mentir? Es más, los niños son los que dicen, pero eso no es verdad. Y nosotros como padres, nuestra ignorancia, porque estamos ciegos espiritualmente, impulsamos a nuestros hijos, porque dice, debemos obrar con cautela para no exponerlos a ninguna tentación de este tipo. O sea que somos muy culpables de las mentiras de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos llamados a enseñarles a no mentir, a amar la verdad, pero también que se sientan mal, al igual que culpables si mienten. O sea que ahí debe estar el papá y la mamá. Mintió, ¿será verdad o no será verdad? Vamos a buscar de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos muestre, nos revele qué tan cierto es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nos meten en problemas grandes y hundimos nuestros hijos. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Entonces, queremos unos hijos buenos, pero necesitamos empezar nosotros como padres a ser esa piedrita para ellos en el zapato, de estar ahí pendientes, felicitarlos porque dicen la verdad, pero si mienten, estar ahí para que ellos se sientan mal, incómodos, porque a veces dejamos pasar cosas pequeñas, pero de esas cosas pequeñas, como dice la palabra, de las pequeñas zorras se echan a perder grandes viñas, porque todo empieza por algo pequeño, pero se hace grande hasta que ya no sabemos cómo encontrarle solución, o quizás nuestros hijos van a una cárcel, muertos, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando nosotros dejamos desviar nuestros hijos del propósito de Dios. Amén. Ya sea por irrazonablemente severos ante las faltas pequeñas o por decisiones precipitadas, cuando preguntamos sobre cualquier cuestión que quiere disimular con una mentira. Recuerdo una vez cuando yo me fui al primer retiro, yo llegué acá y empezó como que el diablo a chuzarme, y no, yo me voy, y yo por allá no voy, y me iba a devolver. Logré estar en el carro y me fui. Recuerdo que hasta don Héctor iba manejando el carro. Entonces, en ese momento tenía mucha falta de integridad. Y recuerdo que paramos a comprar una agüita. Y yo me bajé y yo digo, aquí nadie me está viendo. Y me fui por allá calladito y me compré unos cigarrillitos, porque me gustaba fumar mucho. Y compré mis cigarrillitos, entonces dije, no voy a comprar el paquete porque es que, pero voy a comprar algunos. Y resulta que cuando los estaba guardando, pensaba, nadie me está viendo, ignorante yo, me estaba viendo Dios. Pero cuando volteé me estaba viendo don Héctor. Cuando te digo, hola Joaco, ¿cómo está? Bien, bien. Es que unos cigarrillitos ahí para el frío, tranquilo mijo. Y yo, uy Dios, ¿me viste tú? Y me mandaste quien me hiciera caer en vergüenza por no ser íntegro. Y cogí mis cigarrillos y tampoco los dejé.
Ah, bueno, pero los guardé. Yo dije, bueno, por ahí me vuelo para el baño y resulta que no me volví a acordar de mis cigarrillos. Y desde ahí yo me di cuenta que no podía decir mentiras. Yo me di cuenta que tenía que ser íntegro en todo. Yo me di cuenta que iba a tener un mal fin donde hubiera seguido así. Y le doy gracias a Dios por eso. Cuando nos encontramos culpables de una mentira consciente o deliberada, hemos de expresar nuestro horror por ella, no solo con una reprensión o corrección inmediata, sino por un comportamiento hacia ellos por algún tiempo después de que les muestre cuánto nos ha afectado. O sea que usted no se puede quedar quieto, no se puede quedar callado. Entristecido y desagradado. Actuar con esta sinceridad cuando aparecen las primeras faltas de esta clase puede ser una manera de prevenir muchas más. Este señor, ese momento no me dijo nada, no me reprendió, pero sí se fue a orar, sí se fue a clamarle a Dios, sí fue a decirle a Dios, toma el control de este hombre, toma el control de lo que él es, ayúdalo a ser íntegro. Y eso a mí me marcó tanto la vida, porque automáticamente de ese momento hacia acá, no más mentiras. Me da una pena, y el diablo a veces sí quiere decirle, porque el diablo a veces, una mentira, llega la esposa, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy jugando fútbol. O hay que ser transparentes en todo. Amén. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros nos cuesta hacer, y dice que debemos expresar horror por ello, no solo cuando con una reprensión o corrección inmediata. Quizá nosotros le damos una pela, lo corregimos, le decimos eso no se hace, pero no es suficiente. No es suficiente decirle a un niño, ay, me mintió, está mal, eso no se hace. No, no es suficiente. No es suficiente solamente una corrección inmediata, porque dice, sino por un comportamiento hacia ellos por algún tiempo, después que se les muestre cuánto nos ha afectado, entristecido y desagradado. O sea que esto no es que mi hijo mintió y entonces le digo eso no se hace, o quizás le doy una pela y me olvido. No, dice que es por un tiempo, que él debe pagar consecuencias por haber mentido. Por ejemplo, a mí esto me trae mucho a memoria, una de mis hijas un día me mintió y a mí me dolió mucho, pero ella ha pagado una consecuencia hasta el día de hoy. En la casa se le pregunta, ¿usted hizo esto, sí o no? Y ella dice, no, pero más sin embargo se lo hago hacer. ¿Por qué? ¿Usted por qué no me cree? Porque usted me mintió, pero yo no estoy mintiendo, pero me mintió. Entonces, eso le parece horrible, que yo hasta hoy tenga que decirle, me hace esto porque me cuesta creer que usted no me está mintiendo. Entonces yo noto en ella que llora y me expresa el horror de haber mentido. Y yo puedo decir, hasta el día de hoy, nunca más le he vuelto a coger una mentira, pero hasta hoy le he hecho pagar consecuencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo la palabra. A veces vemos una mentira como algo tan pequeño, pero una mentira nos lleva al infierno, como dice mi esposo. La mentira nos lleva al infierno. Si usted lee el Salmo 12, dice la palabra del Señor en el Salmo 12, guárdame, Señor, de los malos. Y si usted lee todo este salmo, está hablando del mentiroso, porque el mentiroso es una persona que puede hacer muchas cosas si miente. Entonces vemos que la mentira no es algo tan normal, es algo muy delicado. Es más, como decíamos al principio, es la integridad nos lleva a la falta de integridad nos lleva a la destrucción. La integridad nos hace pararnos en la roca y permanecer. Entonces, de nosotros depende
que nuestros hijos sean radicales. Sean radicales. Mire que termina diciendo acá, dice que debemos demostrarle horror, desagrado, que estamos tristes. Y dice, actuar con esta sinceridad cuando aparecen las primeras faltas de esta clase. Puede ser una manera de prevenir muchas más. O sea, depende de cómo actuemos con nuestros hijos cuando mienten. Usted corta de raíz la mentira en su hijo. O sigue mintiendo y normal, hasta me pongo de acuerdo con mi hijo. Cuando mi hijo viene diciendo, ay, es que en el colegio mi profesora me la tiene montada, y usted se pone de acuerdo con su hijo. No, no, no. Y eso sucede mucho. Los hijos manipulan a los padres. Hacen pensar que los demás están mal y ellos están bien. Pero eso, por lo general, eso no es verdad. Porque si nuestros hijos lo reprenden, por algo es. Entonces es muy delicada esta parte en nuestros hijos y de ahí estamos formando su carácter. Amén. Además, no solo debemos responder severamente a una mentira directa, sino igualmente en un grado correcto. Desalentar toda la clase de evasivas y palabras de doble sentido. Hay veces que vemos a nuestros hijos con evasivas y los dejamos, o con palabras de doble sentido, ¿no? Tenemos que llegar a la raíz, tenemos que llegar hasta donde es y empezar a evaluarlos, empezar a corregirlos, empezar a desalentar todo eso en ellos y palabras de doble sentido y esas pequeñas y esos pequeños engaños que quieran atribuirse el uno al otro. Eso pasa mucho en los hijos, en los niños cuando están pequeños. Hacen algún daño, fue Julano, fue Perano. Y entonces nosotros, ¿a quién le creemos? Usted tiene la capacidad, usted tiene la revelación de Dios para creerle al que dice la verdad, o lo engañan. Muchas veces pasaba en mi hogar que yo hacía las cosas y yo decía, no, fue mi hermana. Que pesar de mi hermanita, le dan unas pelas. Yo me iba. Pídale perdón. No, yo tengo que pedirle perdón en el nombre de Jesús de Nazaret por cosas que había hecho, pero es que yo no tuve quien me enseñara verdad. Mi madre trabajaba, mi padre también trabajaba. Yo salía a mi colegio, a mi escuela. Mis profesores no enseñaban verdad. Ellos cumplían solamente con llegar, decir una palabra. Y yo, diciendo mentiras. Era tan mentiroso que ya iba... Ya al último parecía un cuentero de esos y eso salía con unos enredos, unas películas. Y me pasó esto, abuela, me pasó aquello y todo, porque no tuve quien me enseñara la verdad. Hoy le doy gracias a Dios por poder estar acá. Hace 10 años que empecé a conocer de Dios y empezó la integridad en mi vida y aprendí a decir la verdad. No soy capaz ya, no, me da miedo. Me da terror, me da temor decir una mentira, porque por esa simple mentira uno se puede condenar. Amén. Hay algo muy bueno que dice mi esposo y es que hay que ponerle cuidado a todo esto. Dice que hay que llevarlos a ser responsables de sus palabras y errores que cometen. Cuando nosotros pasamos por alto todo esto, no le estamos enseñando a nuestros hijos a hacerse responsables de las palabras mal dichas o de los errores que cometieron. Entonces, en vez de evadir esto, o sea, apoyamos a nuestros hijos a hacer lo malo. Entonces, los estamos desviando del propósito de Dios. ¿Usted quiere formar un delincuente? No le enseñe la verdad. Déjelo de decir mentiras. Ese es el principio para la delincuencia. ¿Usted quiere formar un delincuente? Acotégele todo. ¿Usted quiere formar un delincuente? No le enseñe la palabra de Dios y tarde que temprano va a reventar ese huevo. Por eso es que afuera hay tanto problema social. Porque no hay gente que hable verdad. O la gente que sabe la verdad, muchas veces le da miedo decirla. Muchas veces le da miedo enseñarla.
Proverbios 10:9 dice: tenemos que inculcarles con frecuencia este excelente pasaje. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No hay necesidad de explicarlo. El que camina en integridad anda confiado. Es muy bueno uno caminar confiado. Es muy bueno uno salir y saber que no le debe nada a nadie, que está tranquilo. Es muy bueno estar confiado. Es muy bueno ser un hombre de verdad. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por eso vemos tantos jóvenes que derraman sangre afuera en nuestros barrios. Son quebrantados porque pervertieron sus caminos. Ahora, muchos dicen: él lo hizo, que tome su merecido. Mucha gente es tan cruel, pero no entendemos de que la gente comete errores cuando crece porque de niño no fueron corregidos, porque de niño no fueron instruidos. Ahora usted pensará en estos momentos: es que yo ya no tengo niños, pero hay jóvenes, hay adultos, pero hay vecinos, hay familiares. Nuestros seres queridos tienen que aprender a hablar verdad y a andar en integridad. No es una opción de nosotros, es una obligación llevar la palabra. Jesucristo no dijo: no, les voy a enseñar la verdad una vez y ya. No. Él donde llegaba hablaba la verdad y no escogía ni le daba miedo a los escribas, a los fariseos. En el templo, donde fuera, él hablaba la verdad y andaba en integridad. Esas son las enseñanzas que él nos deja. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Demostrémosles cada día cuán fácil, cuán agradable y cuán honroso y ventajoso es mantener un carácter justo. Demostrémosle. No mañana, pasado mañana, no, es cada día. Qué fácil. Es fácil ser transparente. Es muy fácil ser un hombre de bien. Es muy fácil ser una mujer de bien. Es muy fácil ser el mejor esposo, ser la mejor esposa. Porque Dios, Jesús ya nos hizo fácil. Es muy fácil caminar en rectitud. Pero nosotros lo hacemos tan difícil, hay veces, por esas pequeñas zorras que nos casamos, como decía mi querida esposa ahora. No casamos esas zorras y hacemos difícil la vida de nuestros seres queridos, pero también hacemos difícil nuestra vida. Entonces dice: demostrémosle cada día cuán fácil, cuán agradable, cuán honroso y ventajoso es mantener un carácter justo, abierto y honesto. Y por el contrario, qué necio es mostrar malicia y deshonestidad en cualquiera de sus formas. Y cuán cierto es que cuando piensen y actúan maliciosa y deshonestamente, están tomando el camino más rápido para ser malignos e inútiles, infames y odiosos. Yo estuve buscando estas 4 palabras y dice que una persona maligna es aquel que hace el mal y piensa el mal. Un hombre inútil es el que no sirve para nada. Un hombre infame se aplica a la persona que tiene muy mala fama y carece de honor y dignidad. Y odioso provoca el sentimiento de odio y es detestable. O sea que un hijo que miente produce todas estas características. Ay, ¿por qué será que no quieren mi hijo? ¿Qué hay en el corazón de su hijo? ¿Cómo actúa su hijo? ¿Cómo es la actitud de su hijo con las personas? A él no lo quieren porque, a él no lo desprecian porque es bueno. Sí ocurre, pero dice la palabra que cuando a mí me desprecian porque soy bueno, porque agrado a Dios, soy bienaventurado, o sea que yo voy a descansar en esa palabra. Pero es muy tremendo ver cómo hay niños que pequeños se hacen coger pereza, se hacen coger fastidio y no quieren. No, qué agradable es cuando todo el mundo quiere nuestros hijos, todo el mundo quiere jugar con ellos,
escucharlos hablar, es muy agradable. Yo soy una persona que si quieren mis hijos, es como si me quisieran a mí, porque sabemos que ese amor como madre hace que nos sintamos bien cuando nuestros hijos son agradables a los demás, pero no es culpa de nuestros hijos, es culpa de nosotros que no sembramos esa integridad en su corazón, que no estamos ahí pendientes, no solamente de sus tareas, no, de sus actitudes, de su vida espiritual. Amén. Qué triste que hablen de nuestros hijos. Vean, ahí viene el hijo de Julano, que hablan en lenguas. Ahí viene el hijo de Julano, de Pengano. Vea, como lo odio. Es que ese niño no sirve para nada. Ese niño mentiroso. Triste, no. O ese, no, vea, ese niño no es íntegro. Guarden todo, porque lo escuché diciendo una mentira, entonces nos puede robar algo. Y eso pasa muchas veces. Triste que nosotros como padres nos demos cuenta de eso. Claro que aquí en nuestra iglesia no va a ser así. Aquí nuestros niños van a ser unos niños que aman la integridad, que aman la justicia, que aman la verdad, porque también hay unos padres que aman la integridad, la justicia y la verdad. ¿Cierto que sí? Amén, ¿cierto que sí? Qué bueno, es una bendición. Sobre todo, hemos de recordarles que el Señor es justo y recto. El Señor es justicia, el Señor es rectitud. Y como nosotros somos imitadores de Él, y Él ama la justicia y la rectitud. Y mira con agrado a los rectos. Eso tiene que enseñarle usted a ellos. Hijo, el Señor es justo, recto. Él mira con agrado a los que andan en integridad, los que hablan la verdad. Por favor, mira todas esas consecuencias malas que lleva a la gente que dice mentiras, que no son íntegros. Tenemos que enseñarles. A veces nos da pena y nos da miedo decirles, no, es que si le pasa esto, usted va a tener muchos problemas. No. Tenemos que ser hombres y mujeres radicales. Si algo a mí me llamó la atención cuando llegué a este lugar, fue que encontré un hombre y una mujer radical en la palabra. Un hombre que hablaba palabra y yo vi a sus hijos que hablaban palabra, que hablaban verdad. Una mujer que mediante la palabra de Dios nos empezó a enseñar rectitud y transparencia, pero también veía un resultado de una familia que era transparente, que era amadora de Dios, que no se veían en enredos. Nadie puede decir acá que el pastor Camilo, que Juliana, que Mateo se metieron en algún enredo, o que los escucharon diciendo mentiras, porque eso aprendieron de sus padres. Y eso mismo tenemos que hacer, que nuestros hijos sean. Amén. La advertencia que nos hace la palabra del Señor es muy grande, y el privilegio que Dios nos da de poder conocer este camino de verdad, que nuestros hijos sean una generación santa, bendita, es un privilegio muy grande. De verdad que ni siquiera alcanzamos a entender este privilegio tan grande, pero las consecuencias que trae el no aplicar la palabra es muy grande también. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, a veces andamos como ignorando esto, tan delicado, tan grande, de donde Dios nos quiere rescatar o nos ha rescatado, pero que día a día, como decía mi esposo, día tras día, tenemos que esforzarnos, preocuparnos, porque realmente podamos estar firmes en ese cimiento, en esa roca que es Jesucristo, y que nada nos va a derrumbar. ¿Por qué? Porque hay momentos que, para decir la verdad, cuesta mucho. Pero si nuestro hijo está cimentado en la roca, si nosotros estamos cimentados en Dios, no nos va a dar temor decir la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos quién nos defiende. A ese punto es que tenemos que llegar con nuestros hijos, que él sepa que hay un Dios que lo va a defender, que lo va a guardar, que lo va a bendecir, que lo va a levantar. Pero ¿cuándo?
cuando Él está diciendo la verdad. Amén. Entonces usted en esta noche se va a comprometer a ser un hombre y una mujer de verdad, un hombre y una mujer íntegros en todo, y se va a comprometer a enseñarles a sus hijos todo esto. No se va a quedar callado, usted va a ser radical en la palabra. Vea qué triste, qué miedo, pero los cobardes incrédulos y más adelante mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo que les decía ahora de la paila, qué miedo, eso va a ardir que es la muerte segunda. Y nosotros no queremos que nuestros hijos les pase algo, no. Entonces, el futuro de ellos depende de nosotros, de nadie más. ¿Cuánto lo creen? Ahora, si usted no lo hace, déjeme decirle, déjeme enseñarle, déjeme recordarle que usted le tiene que dar a Dios cuentas por sus hijos. Amén. Les dejamos la incógnita y de bendición para nosotros poder enseñar esto y poder aplicar esto a nuestras vidas. Quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios y quiero que le diga que va a ser un hombre y una mujer transparentes. Bueno, vamos a colocarnos de pie. Recuerde que